Problema propuesto 3.24, página 92. El puntal de madera AB se emplea temporalmente para sostener el techo en voladizo que se muestra en la figura. Si el puntal ejerce en A una fuerza de 57 libras dirigida a lo largo de BA, determine el momento de esta fuerza respecto al punto C. Soy el maestro Rubén Lima Barranco del Instituto Tecnológico de Apizaco. Hoy vamos a ver el problema antes descrito que pertenece al tema de momento de una fuerza respecto a un punto en 3 dimensiones. Entonces nos dice que el puntal de madera BA, con este problema espero que podamos reforzar algunos conceptos de los que hemos visto. Entonces está el puntal de madera de BAA. Empezamos con el análisis de la fuerza. Dice que ejerce una fuerza de 57 libras. Ejerce una fuerza de 57 libras. El puntal de madera ejerce una fuerza de B hacia A para detener temporalmente si no existiera el puntal, tendería a caer el punto A. Entonces el puntal de madera está ejerciendo una fuerza hacia arriba que impide que caiga. Acá le voy a poner sus puntos CA. Entonces está ejerciendo esa fuerza en el punto A. La voy a marcar con verde. Sería hacia acá. Aquí estaría ejerciendo esa fuerza. Aquí, así. Esa fuerza que impide que baje el punto A. Entonces lo primero que tenemos que calcular es el vector lambda de longitudes o de lambda de dirección de B. Nace en B y quiere llegar a A. Es de longitudes, nos dan las longitudes una vez más en el sólido rígido, que hoy es la techumbre. En el sólido rígido convergen longitudes y converge una fuerza en el punto A. Entonces el vector lambda de posición de B a A, vamos a ver, en el eje de las X es como si pusiese yo mi origen en el punto B. Nace en B y termina en A. Lo vamos a hacer como caminito, lo voy a hacer de color azul. Vamos a hacerlo de color azul. El vector lambda de dirección, que si utilizamos longitudes, nace en B. ¿Cuánto tengo que recorrer de B para llegar a A? En el eje X. Pues en el eje X, menos 5 pulgadas. Menos 5 pulgadas. Después ya recorrí de B hacia A, ya recorrí así. ¿Cuánto tengo que subir en el eje de las Y? Más 90 pulgadas en el eje de las Y. Ya estoy hasta acá, voy como caminito. Y finalmente me falta esta distancia, que no viene en forma explícita, pero la podemos calcular. 66 menos 36. 66 menos 36. Entonces esta distancia es 30 pulgadas. Entonces va en el sentido negativo del eje de las zetas, menos 30 pulgadas. A ver si quedó. Y es un vector de longitud. Entonces el vector de longitud lo voy a hacer nuevamente como caminito. En el eje de las X, nace en B y termina en A. Nace en B y tiene que recorrer menos 5 pulgadas en el eje de las X, menos 5 pulgadas. Después tiene que subir 90 pulgadas en el eje de las Y, 90 pulgadas en el eje de las Y.
Y luego, para que termine de B y termine en A, tiene que recorrer menos 30 en el eje de las zetas, menos 30 pulgadas. Acabamos de completar el vector lambda de dirección en 3 dimensiones y es un vector de longitudes, pulgadas, pulgadas, pulgadas. Hallamos su módulo, hallamos el módulo de B a A, hallamos su módulo, es 25. Bueno, el módulo es elevar cada uno de sus componentes al cuadrado, 25 más 90 al cuadrado, 8100 pulgadas cuadradas, más menos 30 al cuadrado, 900. Le obtenemos la raíz y será pulgadas. A la hora que le obtenemos la raíz se transforma en pulgadas. 95 pulgadas. ¿Para qué obtuve el módulo? ¿Para qué habré obtenido el módulo? Pues lo obtuve para hacer la división del vector. Este es un vector. La división del vector BA entre su propio módulo. ¿Qué gano cuando hago la división del vector BA sobre su propio módulo? Tengo la magnitud, es decir, el módulo de BA, y lo divido entre su propio módulo. Se vuelve unitario, de longitud unitaria, pero mantiene la dirección. Entonces se vuelve un vector director. Director porque me da la dirección y después lo voy a multiplicar por la fuerza e indirectamente hallaré las componentes rectangulares de la fuerza en base al vector director y conocer la fuerza que viaja en ella. Entonces sería menos 5 pulgadas entre 95 pulgadas, más 90 pulgadas entre 95 pulgadas, menos 30 pulgadas entre 95 pulgadas. Estoy hallando las componentes de un vector unitario. Esto se va a volver unitario y en automático estoy hallando las funciones coseno. Entonces menos 5 entre 95 y lo multiplico por la fuerza. Lo voy a multiplicar y se va a convertir en el vector fuerza. El vector fuerza lo voy a poner de verde, lo voy a escribir de verde. El vector fuerza es igual a la fuerza que viaja en la madera, hoy en el polín de madera, 57 libras, por el vector director unitario, BA, entre el módulo del vector lambda BA. Este es el módulo, este es el vector entre su módulo, ya se hizo unitario y lo multiplico por la fuerza. No tengo más que multiplicarlo por la fuerza. ¿Cuánto vale la fuerza? 57 libras. 57 libras y lo multiplico por la división de 5 entre 95. Menos 0.053. Voy a hacer la multiplicación de una vez. 0.053 por 57. Por 57 para no perder decimales. 3 libras. La fuerza está en libras. Esto se vuelve unitario. Vean, unitario. Se vuelve unitario. Adimensional. Se vuelve adimensional. Y entonces el resultado de la fuerza, que es el vector fuerza, estará en libras. 3 libras en el eje de las X. Esto es el eje de las X. El eje de las X. Es negativo. Menos. Es negativo. Luego más. En el eje de las Y. 90 entre 95. Más 0.947. En el eje de las Y es positivo.
Aquí tenemos punto 9497 por 57 libras. Por 57 libras, 54 más 54 libras. Ahora, en el eje de las Y, en el eje de las Z, menos 30 entre 95. 30 entre 95, 0.316. Por 57 menos 18. Este vector, el vector fuerza, está en libras. El vector fuerza estará en libras. En libras. Ok. Aquí termina. Este fue el vector unitario director. Y lo multipliqué término a término. Me da este por este me da este por este me da este. Lo voy a dibujar, que es la parte interpretativa, y ahí lo voy a hacer con calma. Me mandaron una pregunta al grupo de WhatsApp. Pueden hacer las preguntas que quieran. Les recomiendo que me indiquen el nombre del video y el minuto, o de tal minuto a tal minuto es donde tuve la duda, para que yo pueda revisar el video y pueda yo responder la pregunta. Entonces dice, la fuerza, que la voy a dibujar de verde, la fuerza se está aplicando en el punto A. En el eje de las X vale menos 3. Vean. Menos, ya le di el sentido, 3 libras. En el eje de las X es negativa y vale menos 3 libras. En el eje de las Y, más 54, voy a tratar de hacerlo lo más a escala posible que se pueda. Sería muy difícil, más 54 libras. En el eje de las Z, menos 18. Menos 18 libras. Eso es lo que tenemos. La fuerza se ha descompuesto en eso. La fuerza que ejercía el puntal en este punto se ha descompuesto en el eje de las Y. Vean cómo existe la mayoría, que era lo que queríamos, que el punto A no bajara. Y existe la mayoría de 57, hay 54 libras en el eje de las Y. 3 en el eje de las X del lado negativo y 18 libras en el eje de las Z también del lado negativo. Ok, ahora me pide el problema hallar el momento respecto al punto C, el momento en C. Para ello, la fuerza, el momento más bien, depende de qué tan alejada está la fuerza del punto. Vimos el del talachero, que saca su llave de cruz y ejerce una fuerza perpendicular a las barras. Las barras se llaman brazo de palanca y el talachero ejerce una fuerza perpendicular. Si somos observadores, cuando llega un tráiler con el talachero, ni toda su fuerza le permiten hacer girar, es la tendencia a girar, ni toda su fuerza le permiten hacer girar la tuerca. Entonces, el talachero se va adentro del taller y saca un tubo. ¿Para qué sacará ese tubo el talachero? Y ahora sí, no hace la fuerza así, ni siquiera la ejerce inclinada, la ejerce totalmente a 90 grados del brazo de palanca con la fuerza. ¿Para qué sacó el talachero ese brazo de palanca? Ese tubo que lo usa como brazo de palanca. Para incrementar la longitud. El momento, que es la tendencia a girar, depende de dos cosas. Del brazo de palanca. Entre más largo sea el brazo de palanca, más fácil le será girar. Y segunda, pues de la fuerza aplicada. Entonces tenemos que ver, ahora en nuestro problema nos pide encontrar el momento, es decir, la tendencia a girar,
que le imprime esta fuerza, que ya la descompuse en sus componentes rectangulares, me pide encontrar el momento respecto al punto C. Esa tendencia a girar dependerá de qué tan alejada está la fuerza del punto que me pide estudiar, que hoy es el punto C. Entonces hallamos el vector de posición que me dice qué tan lejos está la fuerza del punto de donde yo quiero encontrar el momento. El talachero quiere hacer el momento acá y por eso aleja la fuerza. En vez de aplicarla acá, la aleja mediante un sólido rígido y con eso aumenta bastante la tendencia a girar en este punto. Entre más lejos esté la fuerza del punto que se pretende hacer girar, será más fácil el giro. Entonces hallamos R, C, nace en C y termina en A y se llama el vector de posición. Ahora sí, pongo el origen, que son los ejes rojos, en el punto C en estudio. Vean cómo acá fue como trasladar los ejes, a la hora que encontré el vector lambda de dirección, fue como trasladar los ejes acá, nace en B y termina en A. Hoy traslado los ejes a este punto, al punto C, y desde ahí voy a encontrar el vector de posición del punto donde quiera yo encontrar el momento al punto donde se aplica la fuerza, que hoy es el punto A. Entonces voy a hallar el vector de posición, después voy a calcular el momento, el vector de posición que nace en C y termina en A. Es igual a esta distancia que vale 48 en X positivo, 48 pulgadas en X, en Y baja esta posición, aquí está el punto C y la fuerza está aplicada en este punto, en el punto bajo, son 6 pulgadas menos 6 pulgadas y en Z tengo que recorrer esta distancia, que sí me la dan explícitamente, más 36 pulgadas. Ese será mi vector de posición que me permite unir el punto en estudio donde quiero conocer la tendencia a girar y de qué tan alejada está la fuerza. ¿Qué tan alejada está la fuerza? Ya vimos que el momento depende de dos cosas. ¿Qué tan alejada está la fuerza y qué fuerza le aplico? Ok, ya que tengo ese, voy a la definición de momento. Momento respecto al punto C, hoy es igual, ahí está en el eje de las X, eje de las Y y eje de las Z. Y J y K. Y el momento es igual a R cruz F. El momento es igual a R cruz F. Los dos son vectores. Estamos haciendo la operación mediante el producto cruz. En vectores existen dos multiplicaciones. Existe la suma, existe la resta. Y a diferencia de la aritmética, que existe una sola multiplicación, en vectores existen dos formas de multiplicar los vectores. Con el producto cruz y con el producto punto. El producto cruz me genera un nuevo vector. Ya vimos el video anterior de componentes rectangulares del producto de dos vectores. Ahí podemos profundizar en el tema. Ok, primero R y dice 48 pulgadas. Todo este vector va a estar en pulgadas. 48 positiva menos 6 más 36. Y luego el segundo vector será el vector fuerza. Lo voy a poner de verde. El vector fuerza, que aquí está dibujado, en el eje de las X es menos 3, en el eje de las Y 54 y en el eje de las Z menos 18. Vamos con la interpretación. Esto es lo fundamental. La otra
serán 6 multiplicaciones. Lo fundamental es la interpretación. Vamos a ver cómo la fuerza en X, como a X es paralelo, la fuerza en X es paralelo a X y no le produce momento, pero la fuerza en X, pero la fuerza en Y sí le produce un momento a girar al eje de las X. Sí le produce un momento a girar en el eje de las X, la fuerza en Y. ¿De qué depende? Depende de qué tan separado está del eje de las X. Depende de esta distancia, 36 pulgadas, depende de esa distancia. Vean, la fuerza en Y su brazo de palanca, y entre los dos forman un ángulo de 90 grados y lo va a hacer girar a favor de las manecillas del reloj. Un observador en el eje de las X verá la fuerza en el de 54 por su brazo de palanca, que son 36, es decir, la distancia de aquí hasta acá son 36, y lo hace ver en el sentido de las manecillas del reloj. ¿Qué tan grande es ese momento? 36 pulgadas por 54 libras. Y lo hace ver en el sentido de las manecillas del reloj, que va a ser negativo. Después, la fuerza de 18, que está en el eje de las zetas, la fuerza de 18, ¿cómo hará girar al eje de las X? Pues mira, viene la fuerza de 18, está separada del eje de las X, una distancia de 6 pulgadas, está separada del eje de las X, una distancia de 6 pulgadas, y lo va a hacer girar en contra de las manecillas del reloj. ¿Qué tan grande? 18 por 6, 18 libras por 6 pulgadas. ¿Cuál va a ganar? Este quiere girar a favor de las manecillas del reloj con 36 por 54, y este quiere girar en contra de las manecillas del reloj en 18 por 6. Este va a ser mucho más grande, y entonces el ganador, lo voy a dibujar acá así muy sencillo, los puros ejes. Entonces deduzco que el ganador en el eje de las X será el de 36 por 54. Va a querer girar hacia acá. Vamos a hacerlo, vamos a hacer las operaciones más adelante, ahorita las dejo indicadas. Vamos en el eje de las Y. ¿Quién lo hará girar al eje de las Y? El eje de las Y, que es la fuerza de 54, no. ¿Por qué no? Porque son paralelos. Si son paralelos, vean, si el brazo de palanca y la fuerza están a 90 grados, sí produce tendencia a girar. Pero si el brazo de palanca y la fuerza son paralelos, es como si el talachero le imprimiera la fuerza hacia allá o hacia allá, no lo hace girar. No es una tendencia a girar, es una tendencia a comprimir o una tendencia a tensar. Ok. Entonces vamos a hacer el análisis. La fuerza de 54 no le producirá esa tendencia. Ahora estamos en el eje de las Y. Pero la fuerza en X sí. La fuerza en X quiere hacer girar al eje de las Y hacia allá. Lo quiere hacer girar. ¿De qué depende? Pues de la fuerza de 36 libras y del brazo de palanca. Un observador en el eje de las Y positivo vería girar el eje de las Y a favor de las manecillas del reloj. ¿Qué tan grande sería ese giro a favor de las manecillas del reloj? 3 libras por
36 pulgadas. Así lo querría ver gracias a la fuerza en X. La fuerza en Y no produce tendencia a girar, pero la fuerza en Z sí. Quiere hacer girar al eje de las Y. ¿Cómo quiere hacer girar al eje de las Y la fuerza en Z? La quiere hacer girar hacia allá, hacia allá, hacia allá la quiere hacer girar. ¿De qué depende? Pues depende de la fuerza en el eje de las Z y de su brazo de palanca. Entonces, en el eje de las Y sería 48, que es esta distancia, 48, no la dibujé ahí, la voy a dibujar acá, 48 pulgadas, y llega en esos 48 pulgadas y golpea la fuerza de 18 y lo quiere hacer girar hacia allá. Lo quiere hacer girar hacia allá de tal forma que un observador en el eje de las Y positivo que vería el giro que le produce la fuerza en el eje de las Z multiplicado por su brazo de palanca, lo haría girar en contra de las manecillas del reloj. ¿Qué tan grande es? 18 libras por 48 pulgadas. Así de grande vería el giro. ¿Cuál va a ganar? Indudablemente son más grandes los números que y entonces el eje de las Y va a ganar en contra de las manecillas del reloj y va a ser positivo. Vamos a encontrar sus valores. Ahorita estamos encontrando el sentido. Finalmente, el eje de las Z. ¿Quién lo hará girar en el eje de las Z? Pues la fuerza en X lo va a hacer girar, dado que aquí hay una distancia. Si no existiera esta distancia de 6 en el eje de las X, si no existiera esa distancia de 6, no giraría, pero existe. Entonces está el eje de las Z, aquí está el eje de las Z, viene la fuerza en X, y como existe esta separación, está el eje de las Z, viene la fuerza en X y gracias a esta separación lo hace girar hacia acá, de tal forma que un observador estando en el eje de las Z positivo vería el giro gracias a la fuerza en X, lo vería a favor de las manecillas del reloj. ¿Qué tan grande es? 3 libras por el brazo de palanca, 6 pulgadas. 3 libras por el brazo de palanca, 6 pulgadas. Después, el eje de las Y, ¿cómo lo hará girar al eje de las Z? Aquí está el eje de las Z, viene la fuerza en Y y lo hará girar hacia allá. El eje de las Z viene la fuerza en Y y lo hará girar hacia allá. De tal forma que un observador en el lado positivo del eje de las Z lo vería en contra de las manecillas del reloj. ¿Qué tan grande es ese giro? La fuerza en Z, en Y, 54 libras por el brazo de palanca. ¿Qué tan lejos está alejada la fuerza de 54 del eje de las Z? Está alejada 48 pulgadas. Indudablemente estos números son muy grandes y ganará entonces, son muy grandes respecto a estos. Entonces ganará el eje, el sentido positivo, es decir, un observador estando acá lo verá en contra de las manecillas del reloj. Vamos a calcular los valores. Hagan los valores de todas estas multiplicaciones, son 6 multiplicaciones. Lo voy a hacer con la ayuda de memoria. Por ahí me preguntaron por cómo calculábamos esos valores.
Entonces decimos, el momento en C es igual. Elimino fila, elimino columna. Menos 6 por menos 18, menos por menos más, 6 por 18. Y este producto, estos son positivos y estos son negativos. Menos, multiplico el producto así, 54 por 36. 54 por 36. Y todo esto es lo que voy a tener en el eje de las X. En el eje de las Y, elimino fila, elimino columna. 48 por menos 18, positivo, negativo, menos 48 por 18, menos, debido a que va hacia arriba, este por este, menos de la fórmula, menos por ir así. Menos 3 por 36. Menos 3 por 36. Y todo lo que pasa en el eje de las J se multiplica por menos 1 debido a que esta forma de eliminar fila columna es netamente una ayuda de memoria y que me dicen que este es positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo y que es una ayuda de memoria para poder resolver el determinante, para poder resolver el producto cruz. Pero en realidad en el video de producto de dos vectores en función de sus componentes rectangulares, ahí pueden ver de dónde sale este signo negativo. Finalmente, en el eje de las Z, elimino fila, elimino columna. 48 por 54, así positivos. Así las multiplicaciones positivas, las multiplicaciones así negativas. Ok, entonces en el eje de las Z, elimino fila, elimino columna. 48 por 54, menos, por ser la multiplicación así, menos 3 por 36. Menos 3 por 36. Y este es el resultado en el eje de las K. Hacemos las operaciones rápidamente. 6 por 18 menos 54 por 36 y me da en el eje de las X menos 1836. Este entró en libras, este entró en pulgadas. 1836 menos 1836 libra pulgada. Y salió negativo, indica que un observador salió negativo en el eje de las X. De las X 36 y 18 iba a salir